أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hoy en este ders, en realidad voy a hacer un resumen de un ders que dio Sheikh Abdul Qadir As-Sufi en Ciudad del Cabo, después de un dhikr, el 22 de abril del año 2006. Pero antes, y para que podamos apreciar quién fue Sheikh Abdul Qadir As-Sufi, en un aspecto del que tal vez no se ha reparado mucho acerca de él, recoge el Sheikh Abdurrahman As-Sulami unas palabras del Imam Al-Junaid, en las que habla del al-murad. Nosotros conocemos el término murid como los que siguen a un sheikh, los que han entregado su voluntad a Allah, como lo queramos explicar, pero hay una palabra que es murad, que significa murid es el que quiere. Viene de irada, voluntad, murid es el que quiere. Murad es el que es querido. Y dice al Imam Al-Junaid, al-murad es un siervo de Allah, al que Allah le empieza, con el que Allah empieza haciéndole consciente, haciéndole capaz de darse cuenta de las cosas al principio de su asunto, o sea, al principio de su camino, y le concede un estado de estar despierto sin que haya nada previo, ningún precedente, ningún esfuerzo previo. Le concede un estado en el que está despierto sin que haya nada que lo haya producido previamente, ningún esfuerzo por su parte. De manera que él mira y se ve a sí mismo recordando a Allah sin olvido y se ve a sí mismo despierto sin estar en vigilia, es decir, sin necesidad de toda esa riada que tradicionalmente los sufis han llevado a cabo. Y se suceden en él los estados sin ninguna dificultad. Y a ese siervo es llamado murad, el que es querido. Eso explica, yo considero claramente que Sheikh Abdul Qadir fue un murad, claramente. Y eso explica parte de su particularidad. Y eso explica que Allah lo eligió porque desde esa perspectiva de no ser un sheikh con una herencia de un suluk tradicional que pasa por un dhikr muy abundante y una serie de ejercicios, si se puede utilizar esa palabra, le permitió ver la situación de Islam en su época, que es la nuestra, desde una perspectiva novedosa, porque la veía desde alguien que llega de fuera, que es un occidental, que viene desde la parte más alejada de la ciudad, como dice la Sura Yasin, وَمِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Y desde la parte más alejada de la ciudad viene un hombre diciendo, oh gente mía, seguid a los enviados. Y eso fue él. Entonces, en este discurso se llama la responsabilidad de los fuqará. Y fue un discurso, tal vez muchos lo recordéis, que iba dirigido a la gente de Cape Town y a la gente de Granada. Entonces, después de hablar de que en Granada se ha conseguido la mezquita, y después de hablar de
de lo importante que es cuando se encuentra alguien de conocimiento, como él señaló en ese discurso, él se refería en ese momento a Sheikh Mohammed Al-Qasri. Aquí en Granada tenemos a Sidi Said, y él hablaba cómo a esa gente hay que propiciarle que puedan enseñar como ellos quieren, en las circunstancias que ellos quieren, en los momentos que ellos quieren. O sea, en vez de tratar de imponerles nuestro propio programa, nuestra idea de las cosas, respetar su conocimiento y que ellos lo puedan expresar de la manera que ellos consideran oportuno. Pues después de eso, dice, esta es pues vuestra responsabilidad y empieza en vuestra propia casa. Vuestra casa tiene que ser sana y no debe ser una casa orientada hacia dunya. Debe estar orientada hacia una gran victoria durante vuestra propia vida, una gran victoria antes de vuestra muerte, para que cuando llegue un punto en vuestra vida en que miréis atrás, podáis decir, estuvo bien hecho. Y esto es el contentamiento, ar-ridá. Esto es ridá. Esto os vendrá cuando podáis decir, estuvo bien hecho y continuará bien hecho porque lo he transmitido. Y se puede añadir a esto que esta gente son los que estarán dentro del significado de la aleya que hemos recitado hoy, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice, Radi Allahu anhum wa radu anhu. Ellos estarán complacidos, Allah estará complacido con ellos y ellos estarán complacidos con Allah. Esa es nuestra meta. Poder decir, Radi Allahu anhum, o sea, Radi Allahu anna, insha'Allah, wa radina bi Rabbina, radina billah. Había leído el final del... Entonces, vuelvo al principio. En primer lugar, la política de una comunidad musulmana no la dirigen los ulama ni los fuqaha. Es dirigida por liderazgo, por un emir. Pero todo lo que se haga debe estar fundamentado en el ilm y en el conocimiento de estos ulama rectamente guiados que protegen el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y si no honráis al que tiene conocimiento y no le escucháis, no tendréis éxito y lo que es peor, tendréis fitna. Ahora bien, honrar al que tiene el conocimiento no se hace convirtiéndolo en una especie de símbolo venerado. Se hace aprendiendo de él y creando espacios, como dije al principio, en los que él pueda enseñar de la manera que a él le es propia y de modo que él quiere. Y es en estos asuntos donde debe haber mandato. Esto no está pasando, porque la gente de todas partes del mundo hoy en día están ocupándose de su dunya. Y cuando empiezan a preocuparse de su dunya, empiezan a desprenderse de la sublime sharia del Islam, porque no encaja bien con su economía. Que ahora está complacido con el Sheikh Abdul Qadir. Por consiguiente, dentro del hogar familiar, las finanzas tienen que estar acordes con la sharia. El uso del dinero y cómo se gasta el dinero y la responsabilidad con las esposas y con los hijos deben de ser correctas. No lo que conviene a la gente, sino lo que está ordenado hacer por el profeta sallallahu alaihi wasallam. A continuación, es su obligación supervisar que los niños se eduquen correctamente. Hay que encargarse de sacarlos de la cultura de la calle. Hay que proteger a los niños de la influencia de la calle. Y lo mismo ocurre con los negocios. No podéis jugar con el Islam y pretender que sois hombres de negocios, pero que tenéis una conexión emotiva con el Islam. Tenéis que empezar a poner los cimientos de lo que son las transacciones halal. Debéis empezar a reunir a esos hombres que quieren algo más que ser meros capitalistas con una creencia unitaria. Los judíos son unitarios.
Los unitarios son unitarios, pero lo nuestro es la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, sallallahu alaihi wasallam debe estar en vuestro bolsillo, además de en vuestra lengua. Debéis obedecer lo que Allah ha ordenado y debéis obedecer lo que el Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ordenado. Todo esto debe ser verdadero, y si no es así, es nifaq, billah, y hacer perder el tiempo a todo el mundo. Eso forma parte de la expresión que él solía tener, y hacer perder el tiempo a todo el mundo. Esto es lo que debe ocurrir en Granada. La mezquita debe ser un lugar de aprendizaje, no un sitio para enseñar árabe a los kuffar. ¿Dónde está el Murshid al-Mu'in?, se pregunta el Sheikh. ¿Dónde está el Al-Jarumiyya? ¿Dónde está el Tafsir de Ibn Atiyya? ¿Dónde se está enseñando? ¿Qué ha pasado con los niños? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo se visten? ¿Qué compañías frecuentan? Etcétera. Debéis estar preocupados por vuestros hijos, por su educación, y debéis comprender que si estáis con la llamá, debéis estar preocupados por vuestros hijos, por su educación, y debéis comprender que si estáis con la llamá, estáis protegidos, porque los musulmanes son como dos manos que se necesitan la una a la otra para lavarse. Los musulmanes se apoyan unos a otros, y si no estás en la llamá, estás solo, y si estás solo, ya sabes quién es tu socio, ya sabes quién es tu compañero, el Shaitán. Si hacéis esto, veréis resultados muy rápidamente. Por tanto, no podéis encerraros en vuestras casas, no podéis encerraros y separaros del camino de la comunidad. Y tenéis que asumir vuestras responsabilidades. Y vuestra responsabilidad es ver que el din se está enseñando. Hay cosas más importantes que vuestra propia vida individual. Repito, hay cosas más importantes que vuestra propia vida individual. Si vuestro programa es solo vuestra propia vida, entonces no os diferenciáis en nada del comunista cuya historia acabó en enormes campos de concentración y con millones de sus conciudadanos muriendo en la pobreza más sórdida, porque estaban tan ocupados dedicándose a su propia situación personal, encargándose de estar ellos bien, de tener ellos el dinero, de tener ellos lo que querían. Cada hombre de esta comunidad ha de ser un líder del Islam. Cada hombre de esta comunidad debe ser un líder del Islam y decir, vamos a establecerlo, lo vamos a ver en nuestra propia vida. Pero no sirve de nada que él lo haga si su mujer le dice, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la dunya? La mujer que lo único que hace es pedir dinero, se ha salido del camino y destruirá a su marido y a su hijo también. Debéis decir, esta es la meta a la que nos dirigimos, es ahí a donde queremos ir, y la mujer debe ayudarnos. Sin el apoyo de la mujer no se puede lograr nada. La mujer es la realidad del hombre. Por consiguiente, si ella no está confirmando la realidad de al-Haq, del real, de Allah, significa de Allah y de la verdad, significa que él se ha apartado del camino y se ha ido por el desagüe. Esto es para todos vosotros. Debéis reconocer que una casa familiar debe ser una casa donde se adora a Allah. Así pues, estas son vuestras responsabilidades. El futuro está en vuestras manos. El futuro del mundo está en vuestras manos. Y todo vendrá a vosotros. Seréis como esos surfistas que se ven en el Pacífico con esas increíbles olas. Y no se ponen en la cresta de la ola, sino que desaparecen en el túnel de la ola, en el interior de la ola, y reaparecen por el otro lado. Así seréis vosotros cuando lleguen todas estas fitnas. No vais a deslizaros por lo más altos de la ola. Esa gente serán rotos en 1000 pedazos, sino que os deslizaréis por dentro de la ola. Y cuando el desastre se aclare, saldréis indemnes por el otro lado. Esto es lo que nosotros queremos para todos vosotros. Tenéis que ser gente de ibada, de adoración, y tenéis que ser gente que hace de su casa un lugar de ibada. Y tenéis que pasar tiempo con vuestros hijos, tenéis que hablarles y decirles la bendición que tienen y lo afortunados que son.
y cómo cuando sean mayores se van a embarcar en una aventura cada vez mayor y van a aprender muchas cosas. La primera cosa que los sufís saben es que entre los escombros siempre hay diamantes. En la escoria hay siempre una pieza de oro. Y esa es precisamente la misión de los sufís, sacarlos, limpiarlos, educarlos, pulirlos, para que se conviertan en las joyas de la corona. Esto es lo que los sufís son. Para esto son los sufís, en todo lugar y en toda época, desde los tiempos de Sallallahu Alaihi Wasallam. Hassan al-Basri dijo: me senté con 40 de los hombres de Badr y todos eran pobres, todos vestían lana. Hay gente que dice que la etimología de la palabra tasawwuf, sufi, viene de lana. No vestían con los algodones finos de las familias ricas, y de ahí viene el tasawwuf. El sufi de los 40 hombres de la batalla de Badr, de ahí es de donde procede la palabra sufía. Todos vestían con lana, eran los mutasawwifun, y nosotros no somos más que sus hijos. Y luego ya terminaba con lo que dije al principio, que lo voy a repetir. Esta es pues vuestra responsabilidad, y empieza en vuestra propia casa. Vuestra casa tiene que ser sana y no debe ser una casa orientada hacia dunya. Debe estar orientada hacia una gran victoria durante vuestra propia vida, una gran victoria antes de vuestra muerte, para que cuando llegue un punto en vuestra vida en el que miréis atrás podáis decir: estuvo bien hecho. Y esto es contentamiento, esto es ridá. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.